Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, nuestra octava temporada en el aire. Y vamos a tratar un tema hoy que no es nuevo, lo hemos tratado antes en el programa, pero vamos a tratar sí de darle un enfoque nuevo para que sea más práctico por allí para ustedes. Vamos no a hablar de una enfermedad o de una patología en particular, ni siquiera de una situación en particular, sino que vamos a hablar de nutrición, pero tratar de darle un aspecto general, como para que uno sepa en qué se apoya un médico nutricionista cuando evalúa a un paciente y a partir de ahí ver cómo él saca sus conclusiones y cómo ustedes a su vez pueden aprender de esas conclusiones que él saca. Así que luego de un breve paréntesis, luego de un breve corte, va a estar con nosotros la doctora Virginia Yastuy, médica por supuesto, nutricionista también por supuesto, que va a empezar a hablarnos del tema en líneas generales para seguir después en otros programas aplicándonos a patologías en particular. Así que luego de un breve corte, Javier va a estar entrevistando a la doctora. Bueno, tal cual lo prometido en el bloque inicial del programa, tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a la doctora Virginia Yastuy, que es médica nutricionista, especialista en obesidad, un montón de títulos tiene la doctora, pero lo más importante es que se dedica a hacer algo que es muy importante y que todo el mundo, cuando va a hacer o encarar algún plan alimentario, en general lo común, lo habitual, es que le entreguen un papel con un plan alimentario y la particularidad de la doctora es que ella hace un traje a medida para cada paciente, es decir, es una dieta personalizada, individual, con los requerimientos metabólicos que pueda llegar a tener, con las patologías que tiene el paciente, incluimos todo eso y entonces nos pareció oportuno que ustedes la conozcan y vean cómo se encara un plan alimentario seriamente, sin ninguna pastilla adicional de ningún tipo. Es así, Virginia, ¿no? Totalmente. La idea es esa, los planes alimentarios, cuando les vienen con alguna pastillita mágica, salgan corriendo, porque eso no corresponde. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, sé que estás muy complicada con el tiempo, así que muchas gracias. ¿Por qué no nos contás un poco cómo encarás vos el tema de este plan alimentario personalizado para cada paciente? Bueno, gracias por invitarme, Doc, por compartir favor. su espacio y con su gente. En realidad, cuando me invitó, yo pensaba cómo iba a abordar el tema para cautivar a los que nos escuchen. Sí. Y me pareció que una inquietud linda era definir qué era la nutriología. Porque nutrición, por ahí es una expresión muy amplia y tal vez está también como masificado el concepto, y sin embargo la nutriología como ciencia es la más antigua de la humanidad. Y a partir de esa definición, entender y priorizar mi especialidad, que realmente la hago con mucho compromiso. Sí, me consta. Y con pasión, y dándole la importancia que esto tiene desde la concepción del ser humano en la evolución gestacional, post, adolescencia, adultez y llegando a las patologías del adulto, que hoy en día hay patologías del adulto que se están presentando en edades más tempranas. Bien. Y esas patologías tienen que ver con los hábitos de sedentarismo, con hábitos alimentarios que podrían corregirse con una educación que empieza en la casa. Bien. Entonces, cuando un paciente llega al consultorio, lo que más tiempo me lleva es la escucha. Y de esa escucha es de donde más datos para ayudarlos surgen. Realmente yo me doy cuenta que después en lo que tengo, en la devolución, es lo que menos tiempo me lleva, pero sí la escucha es muy importante. O sea, conocer bien a qué tipo de paciente te vas a enfrentar, al margen del sobrepeso que pueda tener o de las necesidades que tenga, vos lo ves de una manera integral. Ves sus patologías metabólicas, ves si es diabético, si es hipertenso. En ese interrogatorio tan amplio que vos hacés,
incorporás todos esos datos que después lo vas a trasladar al plan alimentario. Sí, desde ahí puedo tomar los hábitos del paciente, los horarios. Bien, eso es muy importante. Exacto, O sea, la adecuación como uno de los pilares de una alimentación o nutrición. La nutrición tiene leyes. Dentro de las leyes de la alimentación, la adecuación es una de las leyes, igual que la armonía, que es otra de las leyes. Y en definitiva, bajo ese concepto, es que uno puede armar algo y que la probabilidad de éxito sea mucha. De esta manera hay menos diserción del paciente porque hay justamente una respuesta clínica, eventualmente interdisciplinaria, porque si tengo que hacer una derivación a otro especialista, por supuesto que la voy a hacer, pero abordando al paciente en su totalidad. bien. Y donde la dieta es un instrumento del tratamiento. O sea, el plan alimentario es un instrumento, como si fuera un fármaco. En vez de ser un fármaco, es el alimento transformado en la terapia. Bueno, un poco para aclararle a la gente, lo que está diciendo la doctora es que de repente la combinación de alimentos que ella va a plantear en este plan alimentario tiene una química determinada que le va a ayudar al paciente al descenso de peso. Bien. Un poco Perfectamente. resumiéndolo, lo que quisiste expresar es eso. Entonces, ese es el fármaco, la propia alimentación combinada de la manera que la doctora les indica a los pacientes. Sí, todos sabemos que hay que comer los 3 macronutrientes, que son hidratos de carbono, que todos conocemos, todos sabemos que hay que comer proteínas y todos sabemos que hay que comer grasas. La grasa en la alimentación, que está mal vista, en el siglo XX hablar de grasa en la alimentación era como un pecado o no. Se sabe que en la alimentación balanceada el 35% de lo que uno come debe ser grasa, ya que la grasa, el cerebro, por ejemplo, es un órgano 100% grasa. Y hay vitaminas y minerales esenciales que tienen en su síntesis grasa. Las membranas celulares son grasa. Sí. El sistema nervioso central y periférico es grasa. Igual que las proteínas. Las proteínas sabemos que son de alto valor biológico, las que tienen fuente animal, y las de no alto, o sea, limitantes, que son las que tienen una fuente vegetal, pero unidas entre sí o a un componente animal como puede ser el huevo, alcanzan el potencial nutricional que debe tener, y las proteínas no deben superar los 2,5 gramos por kilo de peso teórico. Esta aclaración la hago porque hay mucha tendencia a las dietas paleolíticas, a las dietas proteicas, que no tienen un monitoreo clínico, metabólico, y por desconocimiento que el riñón por encima de 2,5 gramos por kilo de peso elimina esa proteína, dañando el riñón. Y los hidratos de carbono, que no se puede no comer hidratos de carbono, vamos a ir entre un 45 a un 55%, y esa fuente de hidrato es la que vamos a jugar para ver si va a venir de hidratos más lentos, de hidratos más rápidos, sin excluir tal vez un hidrato refinado, porque entendiendo que la definición de la alimentación humana es omnívoros. Nosotros por especies somos omnívoros. Quiere decir que no podemos no comer de todo. Perfecto, perfecto. Es decir, los hidratos de carbono, que son el malo de la película en muchos casos, vienen de distintas fuentes. Si es una fuente fundamentalmente farinácea, por ahí estamos haciendo macanas. Pero podemos incorporar hidratos de carbono de otra calidad que nos van a aportar hidratos de carbono, pero con otra distinta impacto sobre el organismo, en el caso de que sea una fruta, una verdura. Un poco eso es lo que la doctora les está transmitiendo. Claro, y a su vez, de acuerdo a la patología metabólica, por ejemplo, los hidratos de carbono se van a elegir mejor para que haga, según cuál hidrato utilizamos, es la respuesta metabólica que espero en esa patología. Pero esto tiene que ver con cada paciente en particular. Y a su vez, vuelvo a repetir, desde la escucha y de ahí hacer un análisis. Perfecto. Hoy, bueno, ya nos están haciendo señas.
Bueno, no toque el control remoto. En el próximo bloque con la doctora vamos a hablar de ese programa personalizado de plan alimentario de forma más extensa para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de un plan alimentario con un traje a medida para cada persona. Breve corte y continuamos con el programa. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. En base a lo que charlamos en el primer bloque, quedamos en que, bueno, lo que hacía la doctora Virginia Yastuy era un traje a medida o un plan alimentario a la medida de cada paciente. Y entre las cosas tan importantes que hablamos del interrogatorio, donde ella va conociendo al paciente, qué tipo de paciente está enfrente, qué trastornos metabólicos tiene, si es hipertenso, si no es hipertenso, qué antecedentes familiares tiene ese paciente también, es importante saberlo porque ustedes muy bien saben que todo lo que le pasa a los progenitores antes de los 65 años nosotros lo podemos heredar, lo bueno y lo malo, y qué tendencia con respecto a nuestro peso hemos tenido a lo largo de nuestra vida, también es importante. ¿Cómo encaramos este tratamiento personalizado para cada paciente, Virginia? Bueno, después de la escucha exhaustiva, sí. Uno puede medir la composición corporal de distintas maneras. Y una manera de medirla históricamente era con las pinzas, donde uno medía los pliegues y con cuentas se sacaba la cantidad de grasa y por diferencia la cantidad de tejido no graso. Todo eso también, por supuesto, que se puede medir por tomografía,
por métodos más complejos, pero en el laboratorio, en la consulta, se puede medir por bioimpedanciometría, que es un estudio a través del cual, con una corriente de bajo amperes, los polos positivos y negativos son los miembros, uno emite la señal y el otro recoge la señal. Recepciona. Y eso se transfiere a un programa a través del cual se discrimina cuánta agua corporal hay, cuánta grasa corporal hay y cómo está distribuida esa grasa, cuánta masa muscular, y en base a esa evaluación, y cuál es el gasto calórico basal. En base a esos datos ayudan al armado del plan. Sobre esos datos uno suma el gasto energético por actividad física y suma lo que el cuerpo gasta en transformar lo que comemos en energía. Pero a su vez también ayudamos a elegir alimentos que generen más gasto energético. De ahí la importancia de conocer que el valor calórico de un alimento no implica que ese alimento le insuma al cuerpo más gasto energético. Por ejemplo, siempre hago una manzana de 100 gramos y una barra de cereal una barrita de cereal tienen promedio 100 calorías las dos. Y un huevo, por ejemplo, 3 alimentos. La manzana, la barra de cereal y un huevo. Sin embargo, nutricionalmente o metabólicamente al cuerpo, de los 3, el que más energía le va a implicar gastar es el huevo. Y sin embargo, los 3 aportan aproximadamente 100 calorías. Sí. Entonces, la importancia de que la caloría no tiene peso en el armado de esta adecuación que uno busca. Sí, tener en cuenta cuál es el gasto aproximadamente basal, incitar a que el paciente tenga un egreso energético significativo, explicando que para que eso sume 800 a 1000 calorías tendría que entrenar 3 horas por día, que un gasto medio está en las 300 calorías, pero con un entreno con intermitencia, que es el que caracteriza al entreno para el descenso de peso, y a eso un 10% de esa sumatoria nos dice cuánto tiene que comer, pero a su vez el armado de ese total en los 3 macronutrientes y el agua como nutriente esencial que es tan importante como hidrato, proteína y grasa. Para el público, para que lo entienda, lo que dijo la doctora es fundamentalmente nosotros determinamos con ese aparato que nos hace el cálculo de la grasa corporal, del líquido, de la masa proteica, o sea, de la masa muscular que tiene ese paciente, calculamos el metabolismo basal, quiere decir la cantidad de kilocalorías que ese paciente tiene para no engordar ni subir de peso. Para estar vivo. Para estar vivo, exactamente, lo que consume el organismo. Si vamos para arriba de eso, seguramente vamos a ganar peso, y si nosotros logramos bajar esos niveles de kilocalorías, vamos a descender de peso. Entonces, daba el ejemplo de 3 cosas que tendrían, en teoría, las mismas kilocalorías, pero al organismo le cuesta mucho más trabajo el huevo, por lo tanto, es un TIC dentro de un plan alimentario nutricional muy interesante, porque aporta muy pocas calorías y para el organismo es muy dificultoso poder metabolizar. Le insume más energía. Le insume más energía. O sea, es preferible un huevo y no una barrita de cereal. Eso es... ¿Cómo seguimos? Sí, el concepto de... Bueno, una vez que tenemos esa información, de ahí, junto con la evaluación de la presión arterial, de la glucosa del azar, que a mí me gusta medirla también sin que el paciente esté preparado, sí, porque en base a eso también sé qué postprandial, o sea, en qué situación interingesta el paciente está. Vemos la saturación pulmonar, vemos la circunferencia, que hay 5 cinturas, pero siempre medimos 2, que es la menor y la umbilical, porque eso nos da una referencia también de qué tipo de grasa tiene. Si es una grasa más visceral, es una grasa más metabólica, y si es una grasa más subcutánea, es una grasa menos metabólica. De todas maneras, el tema es que si la grasa está por encima de los valores, hay que tratar de normalizar esa grasa por esta función
endógena tóxica que tiene el tejido graso de más. O sea, no hay que estar por debajo de la grasa por las funciones que este mismo tiene, pero tampoco por encima, porque el tejido graso produce lipotoxicidad, produce patologías inflamatorias, que sí es una variable que podemos corregir. Sobre la heredabilidad hay posibilidades de volver nutrigenómicamente hacia los valores de salud. Lo que acaba de decir la doctora es fundamentalmente que yo, bajando la grasa corporal, voy a tener, en definitiva, un metabolismo más sano. Y va a ser, por ejemplo, el hecho de que haya menos grasa y más masa muscular, desde el punto de vista del descenso de peso, nos va a ayudar enormemente. Y que la grasa en exceso es tóxica. Con lo cual nosotros estamos sacando un tóxico del organismo, reemplazándolo por sustancias magras como son el músculo. El crecimiento del músculo con la caída de la grasa es lo ideal en un plan alimentario. Sí, sí, entendiendo que el hígado y el músculo son los dos lugares donde lo que comemos se metaboliza. Entonces tienen que estar esos dos parámetros limpios para poder usar lo que comemos. Perfecto, perfecto. Bueno, ya pasamos por eso, hicimos las mediciones, tenemos una idea ya tanto desde el punto de vista del interrogatorio y una idea concreta con las mediciones. ¿Cómo encarás el plan alimentario entonces? ¿Cómo empezamos con el paciente? Claro, conociendo la ritmo-nutrición del paciente, horario de despertar y educando que desde el despertar hasta la primera ingesta, por una cuestión de hormonas que se desregulan, esto de la importancia del descanso, que lo están haciendo mucho hincapié hoy en día en el control del peso, a partir de ahí armamos la distribución de las comidas para cada uno, el orden para cada uno. O sea, ahí es donde está ¿cómo sería? La minuciosidad del armado del plan. Sí. Y el la química del armado. Exacto. En realidad es la química del armado. Y el número de veces que se come, me dicen cada uno tiene una distribución diferente. No hay una regla que todo el mundo come cada tanto tiempo, cada paciente tiene su distribución y tiene su plato y tiene su armado. Aunque el tomate mío sea igual que el suyo, probablemente lo ubique en otro momento o en otro orden, o si, por ejemplo, yo quiero educar que el paciente viene comiendo mucho y rápido, y tengo que hacer hincapié en que coma despacio y menos, y que el cerebro reeduque esa señal. Tengo que elegir cómo voy a hacer para ayudarlo a que reeduque esa señal sin que padezca y sabiendo que se va a poder adherir a lo que yo le propongo. O sea, con lo que está diciendo Virginia no es una dieta restrictiva en calorías, restrictiva en un montón de alimentos, por el contrario, es decir, va a haber un ordenamiento en la manera de comer, en la manera de alimentarse, la combinación de los nutrientes de la manera que ella va a hacer para tener esa química que ayude al descenso de peso. Sí, y sobre todo con la posibilidad de cumplirlo, porque siempre después del interrogatorio sale de que aquel que come muchos hidratos o aquel que come mucha grasa, o sea, cuando no está ese equilibrio, tengo que lograr el equilibrio con la probabilidad de que el paciente lo pueda cumplir, no con la hipótesis de que lo haga, o sea, la factibilidad de que lo pueda cumplir. Y eso se logra realmente eligiendo lo que comen, en el orden en el que comen, hasta la temperatura, la consistencia, la masticación, un montón de características del alimento, organolépticas que así se llaman, que me van a ayudar a la señalización del sistema nervioso central para que podamos regular hasta la velocidad con la que se come. La conducta se revierte desde lo que comemos. Cuando logramos encontrar ese eje, la conducta se revierte. Bueno, no tenemos más tiempo, así que la vamos a tener que convocar nuevamente porque no llegamos a establecer, por ejemplo, la química de qué alimentos podemos asociar, cómo el paciente puede elegir dentro de lo que vos le vas a ofrecer, cómo el paciente puede elegir, así que nos va a quedar pendiente para otro programa
armar esa dieta en función de los gustos del paciente y de la química que vos le vas a proponer para cambiar el metabolismo de ese paciente. ¿Cómo no? Así que Con muchas mucho gracias, gusto. Virginia, te vamos a estar convocando nuevamente y las interrupciones mías son porque de repente por ahí la gente se puede perder en alguna terminología y como nos interesa que la gente capte bien el mensaje, no quiero que pierdan nada. Perfecto, muchas gracias. Se nota que sabes mucho del tema, pero bueno, el lenguaje para el paciente tiene que ser de una manera que lo pueda comprender. Así que muchas gracias por tu presencia, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. La doctora sabe un montón de su especialidad. Lo que tiene que quedar claro es que esto se trata de algo personalizado, que es importantísimo que cada paciente tenga su propio traje a medida, como lo dijimos al aire. Es muy importante eso, la elaboración, la química de los productos, de todo eso vamos a estar hablando en otro programa, pero el concepto es no pastillas de ningún tipo para ayudar el plan alimentario, eso que quede claro. Cuando ustedes vayan a algún lugar y le ofrezcan alguna pastilla, salgan corriendo de ese lugar porque el plan alimentario consta de una química entre los medicamentos. La química se tiene que hacer entre los medicamentos para lograr el descenso de peso. Entre los alimentos. Entre los alimentos, sí, entre los medicamentos, entre los alimentos que uno ingiere, tienen una química determinada y eso nos va a permitir el adelgazamiento a conciencia, controlando la grasa corporal, controlando la masa muscular, la cantidad de líquido corporal. Así que bueno, la estaremos convocando a la doctora Yastuy para tener un poco más de esta dieta personalizada y de este plan alimentario individual para cada paciente. Los esperamos dentro de 7 días, agradeciendo la presencia de todos ustedes ahí. Dentro de 7 días estamos nuevamente en una nueva edición de Prevención TV. Gracias a nuestros sponsors que hacen posible que este programa salga al aire. Que tengan ustedes una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces y una muy buena semana para todos.